Buenos días. Domingo 24 de octubre del 2021. Capturan en Colombia en el día de ayer al narcotraficante más peligroso y más buscado. Lo compara el presidente de Colombia con un golpe tan fuerte, solo comparable con la captura y eliminación de Pablo Escobar Gaviria, esa leyenda del narcotráfico que fue muerto por las autoridades colombianas en el 1993. Le dejamos cortesía de la revista Semana de Colombia un amplio reportaje de la captura de este narcotraficante más buscado y más peligroso de las últimas décadas. Muy buenas tardes, bienvenidos, muchísima atención, esto es Semana, gracias por acompañarnos. La noticia más importante a esta hora es la captura de alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo. Fue capturado por las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ejército, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, en conjunto en una gran operación que terminó dando por capturado a este hombre que lo único que ha hecho durante años es sembrar de terror, de muerte, de sangre, una gran parte del territorio del país. Esta, la primera imagen de alias Otoniel en poder de las autoridades. Pueden ver ustedes solo en segundos. Ahí está, cuando lo bajaban del helicóptero, custodiado, por supuesto. Tenía un anillo, 8 anillos de seguridad que lo cuidaban en la guarida donde se encontraba. No iba ni siquiera a una residencia. Estaba huyendo, dormía prácticamente al sol y al agua. Eso es lo que han revelado esta noche el presidente de la República y los generales, la cúpula militar y el fiscal general de la Nación. Tenemos cubrimiento especial a esta hora, esto es Semana. Yesid, los saludo. A esta hora la noticia más importante del momento. Así es, Vicky, la noticia más importante ha dicho el presidente Iván Duque que se trata del golpe más duro desde la caída de Pablo Escobar en los años 90. Estamos hablando de Darío Antonio Úsuga David, conocido con los alias de Mauricio, Mao u Otoniel, una persona por la que las autoridades en los Estados Unidos ofrecían hasta $5 millones de recompensa. Un violento y escurridizo capo del narcotráfico, Vicky, que comandaba el Clan del Golfo y que ha sido capturado hoy. El presidente Duque desde el 2018 dio una instrucción precisa. A como de lugar había que capturar a este hombre que también, Vicky, hizo parte de otras organizaciones criminales conocidas como los Urabeños o de las llamadas en su momento autodefensas gaitanistas de Colombia, una organización la que comandaba este hombre dedicada al envío de toneladas de droga hacia los Estados Unidos. Jairo, y es muy importante porque apenas se empiezan a conocer todos los detalles de lo que fue esta operación. La verdad es que desde el propio instante en el que el presidente de la República, Iván Duque, llegó a la Casa de Nariño el 7 de agosto del año 2018, esa era una de las misiones que traía en su mente, capturar a como diera lugar alias Otoniel. Y por fin se dio, le tenían cercado una y otra vez a punto de capturarlo, pero era muy escurridizo, como dice Yesid, y la verdad, pues hasta que cayó, pero fue difícil, fue una operación muy difícil y de años. Una operación de muchos años, cayó el símbolo del mal. Este hombre es, para que la gente entienda de qué estamos hablando, de alguien tan similar como Pablo Emilio Escobar, quien fuera el jefe del cartel de Medellín. Este hombre se convirtió en un objetivo de prioridad cuando el presidente Iván Duque llega y empieza a mirar cuáles son los objetivos de alto valor en la criminalidad, pues este hombre encabezaba la lista por quien además Estados Unidos pues estaba ofreciendo $5 millones por su captura. Este hombre con cerca de 50 años se convirtió en el hombre más temido en todo el Bajo Cauca antioqueño y el narcotraficante más buscado del país e incluso pues a nivel internacional porque sus tentáculos, sus nexos llegaron hasta los temidos carteles mexicanos de la droga con los cuales trabajaba absolutamente de la mano. Alias Otoniel es un hombre que nació en Necloquí, Antioquia, y desde allí fue pues fortaleciendo su emporio criminal y hay que decirlo, desde los 16 años este criminal empieza su actividad delictiva en la guerrilla del EPL, a donde llegó a delinquir
de la mano con este grupo guerrillero y también pasó a ser parte de los grupos paramilitares comandadas entonces por Carlos Castaño Gil. Desde ahí es que comienza toda esta actividad criminal y dicen las autoridades y quienes le seguían los pasos de cerca que era prácticamente un hombre, o lo llamaban animal de monte, porque incluso no iba a las ciudades y allí se escondía desde hace muchos años. Sin duda se trata de la operación contra el narcotráfico más importante en todo el gobierno del presidente Iván Duque. Se trata de una operación milimétrica, se trata de una operación de inteligencia impecable, como les decíamos, de mucho tiempo. Él es Otoniel. Es extraño verlo muy sonriente después de la captura. Ya veían ustedes algunas imágenes de él en el piso, sin camisa, siempre con una cadena gruesa en el cuello y con las manos atrás. Así, esta es la imagen de este hombre que amasó una fortuna enviando coca hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Este hombre que sonríe cuando le toman una fotografía después de apenas unos minutos de haber sido capturado. Lo ven ustedes en esas imágenes con los militares en medio de un operativo de seguridad envolvente, un operativo de seguridad inmenso. El presidente de la República hace apenas algunos minutos entregó algunas declaraciones en las cuales les dijo a los demás capos del narcotráfico en Colombia que se entreguen, o se entregan o tendrán que pagar las consecuencias, como está ocurriendo en este momento con Otoniel. Vamos a ver si en nuestro máster central ya tenemos las declaraciones, algunos de los apartes de esas declaraciones del presidente de la República, Iván Duque. Y en esta operación ha sido capturado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país. Y este golpe es solamente comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. Sin lugar a dudas, es comparable solamente con Pablo Escobar, un hombre dedicado únicamente al narcotráfico, un hombre dedicado a la muerte, un hombre dedicado a sembrar el terror en toda la zona, que por cierto fue capturado en el departamento de Antioquia, en toda esa zona de Urabá, donde era Yesid dueño y señor. No se movía prácticamente una hoja en muchas de las zonas de influencia de este hombre, que mire, realmente es impactante verlo cómo sonríe mientras lo llevan esposado miembros del Ejército Nacional después de su captura. Así es, Vicky, una persona que nació en Necoclí, Antioquia, que inició su vida en los grupos armados ilegales, en las filas del EPL, una persona a la que, Vicky, venían persiguiéndola más hombres que incluso de los que persiguieron en su momento a Pablo Escobar. Se calcula que el operativo en el que participaron hoy y que terminó con la captura de alias Otoniel, en ese operativo participaron por lo menos unos 1.200 policías. La operación Agamenón 2 arrancó en febrero del 2015, una operación craneada, pensada en la Policía Nacional con el apoyo de todas las fuerzas, el CTI de la Fiscalía, el Ejército, buscando dar con este hombre que se había erigido como el sucesor de Pablo Escobar en alianza con los carteles mexicanos para el envío de cientos de toneladas de coca hacia los Estados Unidos. Las autoridades en Colombia pedían o daban una recompensa, Vicky, de casi 3.000 millones de pesos que permitiera dar con la captura, y sin duda alguna es el golpe más importante del gobierno Duque contra el narcotráfico, tal como lo ha dicho el propio presidente en su alocución hoy allí en la zona del Urabá. Y de esta manera, Estados Unidos también ofrecía $5 millones por su arresto para lograr su condena. Mire cómo Estados Unidos lo tenía catalogado. Actualmente es uno de los líderes de los urabeños y las autodefensas gaitanistas, fuertemente armado, perteneciente a una organización criminal y extremadamente violenta integrada por miembros de organizaciones terroristas que no se desmovilizaron en el proceso de justicia y paz. La organización, dice, Estados Unidos usa la violencia y la intimidación para controlar las rutas de narcotráfico, laboratorios de procesamiento de cocaína, puertos de salida de lanchas rápidas y pistas clandestinas de aterrizaje.
La organización opera en 13 de los 32 departamentos de Colombia, la mayoría en el noroccidente del país. Fue acusado por el Distrito Sur de Nueva York en 2009. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de $5 millones por su arresto para lograr su condena. Ha dicho la Policía Nacional, el general Jorge Vargas, ha sido muy claro, asimismo el presidente de la República, en que toda esta operación ha sido apoyada por los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, todas las organizaciones que luchan, estos organismos que luchan contra el narcotráfico, la DEA, y además con el MI10, el MI6, que también ha estado encima de esta operación, una operación que necesitó de muchas manos, de mucho trabajo de inteligencia, Jairo. Y así como la fuerza pública le seguía los pasos a alias Otoniel, nosotros los periodistas de Semana veníamos también haciendo ese seguimiento desde hacía mucho tiempo y recuerdo varios de esos reportajes que usted alcanzó a trabajar con nuestro compañero Felipe Morales, donde claramente había una identificación de la personalidad de Felipe Morales, había de Otoniel, había claramente un perfil. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo lo estaban viendo las autoridades? ¿Cómo se comunicaba últimamente? ¿Cómo estaba viviendo? Pues este hombre andaba con 8 anillos de seguridad, intercalados entre 1 y 3 kilómetros. Odiaba tener celulares pues, y equipos de comunicación satelital o equipos que pudieran rastrearlo. No le gustaba tampoco usar muchos computadores, es decir, todos los equipos de tecnología. Él decía que miraba hacia atrás lo que había pasado con jefes guerrilleros, con jefes paramilitares, jefes narcotraficantes, y que definitivamente esto era básicamente la punta de lanza para que las autoridades pudieran llegar y atraparlo. Y es por eso que no le gustaba utilizar nada de tecnología. Era un hombre que caminaba con cerca de 4, 5, 6 hombres, que era su anillo de seguridad más cercano. Tenían incluso un perro, armamento de alto poder, y se movían en esta zona del país en burro, en caballo, en mulas, en diferentes animales que iban consiguiendo a medida que caminaban por las trochas. Eran caminatas de entre 8, 14 hasta 16 horas. No tenía un campamento fijo, por eso es que tenía que mover todos los anillos de seguridad. Y fue así como los hombres de inteligencia de la policía, como usted bien lo explicaba, Vicky, apoyados por las fuerzas especiales del ejército, la fuerza aérea y la infantería, fueron cercándolo y lo iban como arrinconando allí en ese sector del Urabá, pero era muy difícil. No permitía que fueran a las zonas donde él estaba, pues gente así fuera de su confianza. Incluso las pocas personas narcotraficantes que se iban a reunir con él, los desnudaba, los hacía desnudar antes de llegar al campamento para así revisar que no llevara ningún chip o algún tipo de comunicación. Pero desde ahí enviaba sus emisarios, sus correos humanos a todos sus comandantes delictivos en el mundo del narcotráfico a llevar las razones. Esta era la manera como él se comunicaba. Nada de tecnología, sino lo hacía a través de correos humanos. Son las 6:34 p.m. Para quienes apenas empiezan a llegar a la sintonía, estas son las primeras imágenes que se conocieron de alias Otoniel, este capo que cayó hoy, el capo más importante del narcotráfico, el más buscado, el más peligroso hoy en Colombia. Le venían siguiendo la pista desde hacía varios años en el país y estaban detrás de su círculo y empezaron a minarlo, empezaron a arrinconarlo. Fue así, Yesid, como incluso hace apenas yo diría que unas semanas, capturaron a su hermana, que era conocida como alias La Negra, y era la persona de confianza que le quedaba. Y no solo La Negra, también en su momento habían capturado a alias Marihuano, uno de los hombres de confianza de este capo de la droga, Vicky, que tenía una estructura de narcotráfico con tentáculos en países como Panamá, México, República Dominicana, Bélgica. Y le voy a dar acá unos datos, Vicky, que ilustran la magnitud de la persona que ha caído hoy en el país. En la operación Agamenón, las autoridades lograron incautar 415 toneladas de coca, 415, lo cual demuestra el poderío que tenía Otoniel en el procesamiento
y distribución de droga de Colombia hacia diferentes países del mundo. Habían golpeado las finanzas de su estructura criminal, el Clan del Golfo, y se calcula que por lo menos unos 2.000 millones de dólares, es decir, más de casi 6 billones de pesos, perdió este hombre gracias a la acción de la fuerza pública. En total, Vicky, contra alias Otoniel había vigentes unas 132 órdenes de captura por todo tipo de delitos: narcotráfico, extorsión, homicidio, desplazamiento forzado. También tenía en su contra una circular roja del Interpol, y lo que ahora mucha gente se pregunta, Vicky, y que es posiblemente el escenario que se viene en los próximos días, es la posibilidad de que sea extraditado hacia los Estados Unidos. Y esa tal vez es la noticia que sigue en esta gran operación que todavía continúa en la zona para poder estabilizar el orden público muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Las autoridades consideran que puede haber retaliaciones. Ustedes están viendo aquí imágenes de estas operaciones militares en helicópteros militares, operaciones muy fuertes que se llevan a cabo desde horas de la tarde después de la captura de alias Otoniel, una operación helicoportada, definitivamente comandada por la policía, el ejército, a la cabeza del general Navarro, el general Zapateiro, el general Vargas, todos trabajando en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, el fiscal Francisco Barbosa, y bajo, por supuesto, todas las órdenes del presidente de la República, Iván Duque, para dar con la captura de este hombre. Esta vez cayó. Y hablemos de la extradición, porque es cierto que tiene cuentas pendientes en los Estados Unidos. Como les decíamos, Estados Unidos estaba ofreciendo una recompensa de $5 millones por su cabeza para que dieran información que pudiera conducir a su captura, y muy probablemente, como lo anunció el propio presidente de la República cuando entregó las declaraciones al país anunciando esta captura, pues este hombre terminará extraditado en una cárcel de los Estados Unidos, respondiendo ante una corte de los Estados Unidos. Terminará sus días en ese país respondiendo por las centenares de toneladas que alcanzó a mandar no solo a Estados Unidos, sino también a Europa. Hablaba usted, Yesid, de alias Marihuano, y Jairo sabe mucho de ese hombre que cayó abatido, porque además tenía una historia muy inquietante. Es que además era supersticioso, le gustaba la brujería, era uno de los hombres de confianza de alias Otoniel, y me atrevería a decir, Jairo, que a partir de ese instante Otoniel perdió una de sus fichas clave. Es que los hombres de inteligencia que ya están recopilando toda la información de la captura de alias Otoniel hacen como una referencia. Cuando fue abatido, ya hace algunos meses, Nelson Darío Hurtado, alias Marihuano, dicen que se debilitó totalmente el Clan del Golfo y se quedó alias Otoniel sin una de sus piezas fundamentales. Este en verdad era su hombre de confianza. Este era el hombre que manejaba directamente todo el proceso de narcotráfico en las zonas. Es decir, era quien iba donde los comandantes a los diferentes campamentos y daba las instrucciones directas enviadas por alias Otoniel para que se hicieran los negocios del narcotráfico y sacaran toneladas y toneladas de droga hacia Estados Unidos vía Centroamérica y también hacia Europa. Utilizaban diferentes rutas que tenían que ser aéreas y marítimas. Esto lo tiene plenamente identificado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y por eso desde hace mucho tiempo dictaron esta orden de extradición. Este hombre, alias Marihuano, era totalmente excéntrico. Era un hombre que cargaba en su cuello y en su cuerpo lujosas cadenas de oro. Todos sus dedos estaban adornados, o se ponía pues anillos con incrustaciones de piedras muy finas. Una de sus pistolas, porque tenía varias armas, al mejor estilo de los narcotraficantes, era con incrustaciones en oro y en diamantes, y siempre las portaba. A sus campamentos también llevaban solo personas muy conocidas y muy cercanas a él, pero también era conocido por sus actos de brujería, porque incluso hay testigos que decían que sacrificaba a animales, se tomaba la sangre y llevaba brujas a los campamentos para que lo rezaran. Él decía que estaba protegido incluso con fuerzas del más allá y que no podían llegar absolutamente hasta él. Pero también una de sus debilidades eran las mujeres, el trago, e incluso
sus lugartenientes hablan de consumo de droga que hacía este hombre, y llevaba y reclutaba lastimosamente y de una manera criminal a mujeres muy jóvenes que llevaba de diferentes ciudades y las reclutaba a través de sus emisarios para llevarlas a fiestas de todo tipo, a sus campamentos. Ese fue uno de los puntos que utilizaron las autoridades para empezar a seguirlo y empezar a acercarlo, cuando fue pues abatido definitivamente este hombre, segundo comandante del Clan del Golfo, pieza fundamental de toda esta organización criminal y considerado por el mismo alias Otoniel como su máximo hombre de confianza, y fue abatido en una operación liderada por la Policía Nacional junto con las fuerzas especiales del Comando General de las Fuerzas Militares. Pues hace pocos instantes también habló el ministro de Defensa, Diego Molano, explicando los alcances, los detalles de esta gran operación que finalmente pudo dársele la noticia al país. Cayó alias Otoniel. Esta operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada representa una victoria de la política de seguridad del gobierno del presidente Duque. Una victoria contra uno de los mayores símbolos del mal, el Clan del Golfo y su cabecilla principal, alias Otoniel. La captura de Otoniel significa una victoria del Estado y la legalidad contra la mayor amenaza que tiene Colombia, que es el narcotráfico. El Clan del Golfo en los últimos años se había convertido en la mayor amenaza por dos razones fundamentales. El mayor número de toneladas de coca que sacaba Colombia hacia mercados de Estados Unidos y Europa era manejado y articulado por el Clan del Golfo. Y al mismo tiempo se había convertido en un articulador del negocio de microtráfico que invadía las ciudades, las regiones como en Antioquia, el caso de la costa Caribe, el Chocó, y buscaba su expansión también en otras regiones del país. Alias Otoniel ya no hablaba por celular, había logrado un sistema de mimetización, si se puede llamar así, muy sofisticado. Hablaba simplemente a través de correos humanos, hablaba a través de memorias USB con audios en los que le enviaban o él enviaba instrucciones precisas. Realmente hace apenas una semana estaba revelando las últimas imágenes de este hombre, el más buscado hasta ahora como capo en Colombia. Obtuvimos una de esas imágenes, varias de esas imágenes, y definitivamente pues estas fueron las pistas que fueron minando a este hombre que terminó en manos de las autoridades de Colombia. Tenía lujosas propiedades, tenía poderío en por lo menos 13 departamentos del país. Se atribuyen a este hombre y al Clan del Golfo, esta organización narcoparamilitar, sin duda alguna, varias de las masacres, homicidios cometidos en varias zonas del país por narcotráfico. Y definitivamente estamos hablando de un delincuente de alto calado, el más importante, como lo dijo el propio presidente Duque, el más importante operativo de los últimos tiempos, Yesida. Sí, Vicky, dos cosas. La primera, la Fiscalía acaba de informar que el operativo que terminó con la captura de alias Otoniel se registró en un sitio conocido como el Cerro de Yoqui, paraje rural del corregimiento del Totumo en Necoclí, Antioquia. Dice la Fiscalía en un comunicado de prensa que este hombre tiene 6 sentencias condenatorias, entre ellas 2 de 40 y 50 años de prisión por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores. Y lo segundo, Vicky, que es muy importante anotar, en diciembre del 2017, alias Otoniel hizo llegarle un mensaje al entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos, donde manifestaba su intención de someterse a la justicia, de acogerse y de desarmarse junto con sus hombres. Decía en ese entonces Otoniel en un video que tenía la intención de someterse a la justicia, pero en ese entonces el presidente Santos decía que estaban esperando que este anuncio se concretara y se llevara a la
realidad. Decía en ese momento el capo del Clan del Golfo que buscaba ser parte del fin del conflicto para el desarme de todos los grupos armados del país. Efectivamente no se cumplió y hoy ha sido capturado por las autoridades hacia las 3 de la tarde, según confirmó el ministro de Defensa y la cúpula militar, con el presidente Iván Duque y el fiscal Francisco Barbosa en la zona del Urabá. 6 de la tarde, 45 minutos en Colombia este sábado. Terminando el día, la noticia más importante del momento para quienes apenas llegan a la sintonía, para quienes se conectan: capturado alias Otoniel, el máximo jefe del Clan del Golfo. Les advertíamos hace apenas unos instantes, su hermana, alias La Negra, había caído ya en poder de las autoridades, había sido capturada también. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué era tan importante, Jairo? Prácticamente fue la última captura importante antes de capturarlo a él. Claro, Vicky, porque hemos hablado hasta este momento de las capturas y las personas que fueron dadas de baja de su organización criminal, que son muchas, porque esta operación, hay que reiterar, viene desde hace mucho tiempo. Habló hace pocos minutos el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, quizás uno de los oficiales que ha estado como al frente y comprometido en toda la persecución de alias Otoniel, porque era un símbolo del mal, como él también lo ha calificado, incluso desde antes, Vicky, de ser director de la policía. Él ya venía siguiéndole los pasos en diferentes cargos donde había estado y donde pues estaba combatiendo la estructura criminal del Clan del Golfo. Y fue también con inteligencia de la policía, conjuntamente con el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, que llegaron a La Plata, a los movimientos financieros, pero estamos hablando de miles de millones de pesos que manejaba esta organización, y llegaron a la captura de su hermana Nini Johanna Úsuga, conocida como alias La Negra. ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Ella era la encargada de manejar las finanzas, la plata de este grupo criminal del Clan del Golfo. Movía millones de dólares para invertirlos en negocios y propiedades. Los ocultaba además en caletas, en diferentes apartamentos, e incluso hay anécdotas, Vicky, historias documentadas tanto en video como en fotografía de caletas donde escondía la plata, como lo hacía Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, y como las escondían en cantinas de leche. Hay caletas donde esta organización liderada por Otoniel, pero quien manejaba la plata, dicen finalmente, era su hermana alias La Negra, y era tanto el poder económico bañado de sangre, por no decirlo de otra manera, estos millones de dólares, que lo tenían ocultos bajo tierra en fincas en diferentes zonas del país. ¿Y cómo los ocultaban? Compraban y adquirían esas cantinas famosas de leche y las llenaban de dólares y también de pesos y las enterraban. Y allí, por ejemplo, las autoridades encontraron en efectivo más de 23.000 millones de pesos en algunas de estas operaciones. ¿Cuál era la otra manera como se ocultaba este dinero? Pues adquiriendo bienes y propiedades, lotes, lujosos carros y negocios que intentaba pues adquirir y buscar esta alias La Negra para tratar de justificar y lavar este dinero, que por demás muchas de estas propiedades ya están en extinción de dominio y fueron detectadas por las autoridades colombianas. Jairo, ¿este hombre, alias Otoniel, empezó en el EPL? Sí, así fue, desde los 16 años. Es que la vida criminal de quienes lo conocen ha sido y larga, hacen el rastro. Creo que tiene 50 años. Sí, claro, toda la vida prácticamente ha estado en actividades criminales y empieza en el EPL. Allí lo que las autoridades dicen es que le estaban encomendando algunas actividades criminales primarias, como llaman ellos, cuando empezó, porque era muy joven, de 16 años, pero recordemos que él termina después trabajando para los grupos de autodefensa o paramilitares, que eran entonces liderados directamente por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y bueno, todos estos paramilitares que ya se conocen. Ahí es donde dicen las autoridades que empezó como a crecer en su vida delictiva, hasta cuando finalmente él siempre era interesado y su objetivo era llegar a liderar un grupo de narcotraficantes, y fue escalando hasta cuando hoy alias Otoniel es el narcotraficante más importante en la vida criminal
buscado por las autoridades colombianas y de Estados Unidos en esta área del continente. Pero no olvidemos, Vicky, que alias Otoniel es una persona tan reconocida en el mundo criminal y del narcotráfico, que tiene una información, pero usted no se imagina, tan valiosa y tan importante, además de lo de Colombia, de los grupos criminales, sino de los nexos y los tentáculos con los carteles mexicanos de la droga y de todo Centroamérica, y también mira hacia Venezuela, Vicky. Tiene información privilegiada, y ahí le suelto algo que ya están trabajando, el cartel de los soles, porque este hombre movía droga Centroamérica, Estados Unidos, pero también vía marítima y vía aérea, dicen las autoridades, utilizando Venezuela hacia Europa. Y por esta razón, seguramente será extraditado alias Otoniel hacia los Estados Unidos para que responda por todo lo que debe en ese país por el envío de cocaína, toneladas de cocaína durante años en toda su carrera delictiva. ¿Qué dice la Fiscalía sobre la extradición que tiene sobre las espaldas alias Otoniel, Yesid? Así es, Vicky. Tiene 2 órdenes de captura con fines de extradición alias de Otoniel por parte de los Estados Unidos. Una es de la Corte Distrital para el Distrito Sur de la Florida y fue proferida el 10 de julio del 2015. Y la otra es de la Corte Distrital para el Distrito Oeste de Nueva York, y esta fue expedida el 23 de octubre del 2015. Hay que anotar también, Vicky, que alias Otoniel había sido señalado como responsable del asesinato de algunos desmovilizados y también de líderes sociales. Puntualmente lo acusan de ser el responsable del asesinato del reincorporado Jorge Enrique Sepúlveda Centenos en Tierra Alta, Córdoba, y del crimen de 3 líderes sociales y civiles en Yopal, Casanare. Ahora son las 6 de la tarde, 52 minutos, 6 de la tarde, 52 minutos, con este cubrimiento especial de semana. A propósito de la captura de alias Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, el hombre más importante en materia de narcotráfico, que como Jairo lo decía, pues tiene nexos, él es como una especie de monstruo de 7 cabezas, y quedan otros sin lugar a dudas, y lo que tendría que venir, Jairo, es la captura, que caiga también Iván Márquez, que caiga el Paisa, que caiga Romaña, que caiga Gentil Duarte, estas personas que John Mechas, por ejemplo, que estuvo dirigiendo toda la operación del atentado contra el presidente en Cúcuta, estas personas que están dedicadas al narcotráfico, que se esconden en Venezuela y que son las que están manejando el negocio en el país a grande escala, unidos, como usted lo decía, a los carteles mexicanos. Es que es mafia pura, para que la gente no se equivoque. Este señor no era ni ideólogo, como se quiso mostrar en algún momento, cuando estaban buscando un tipo de negociación o acercamiento con el gobierno nacional. Esto es narcotráfico criminal, un símbolo del mal, como lo decían el presidente y el general Vargas hace pocos minutos. Este hombre y esta organización lo único que ha hecho es sembrar el terror y el mal en diferentes zonas del país. Y claro, las autoridades ya dicen que siguen trabajando. Estábamos hace poco en comunicación pues con los hombres de inteligencia, los miembros de la cúpula que se encuentran reunidos con el presidente, y quien les ha dado pues la orden es de seguir, como usted lo está explicando, Vicky, de seguir las operaciones, porque evidentemente, aunque ha caído la cabeza principal del Clan del Golfo, pues hay otras personas que le siguen en la línea del mando, pero ya las autoridades también les están siguiendo el paso desde hace muchos años, y muy seguramente tendrán pues el mismo destino como le ocurrió a alias Otoniel. Las operaciones también están concentradas no solamente en contra de miembros del Clan del Golfo, sino también de esas llamadas disidencias de la FARC, y como usted también lo recalcaba, de esos jefes de la guerrilla de la FARC que se hacen llamar ahora la segunda Marquetalia, y que ya no es un secreto que se encuentran pues al otro lado de la frontera y están refugiados pues evidentemente en Venezuela. Ya tenemos las 6 de la tarde, 55 minutos. Todos los detalles ustedes los encontrarán en semana.com, en todas nuestras redes sociales
Esperen durante todas estas horas, por supuesto, seguir en ese cubrimiento especial. Toda nuestra redacción está trabajando para que ustedes estén muy bien informados. Todavía falta mucho por saber en esta operación que terminó con la captura del hombre más buscado en Colombia, del hombre dedicado al narcotráfico desde sus edades más tempranas, de este hombre que solo se ha dedicado durante toda su vida delictiva a sembrar muerte, terror, a enviar cocaína a los Estados Unidos, a enviar cocaína a Europa, a las masacres, a los ajustes de cuentas, al microtráfico. Era el gran monstruo de 7 cabezas, esa cabeza principal de ese pulpo que sin lugar a dudas hoy está cayendo, y lo dijo el presidente Iván Duque. Así debe terminar, este debe ser el fin de la estructura del clan del Golfo. Así que a las 6:56 les agradecemos por la compañía. Recuerden que mañana a las 7 de la noche estaremos iniciando una serie de debates porque empezamos a escuchar de fondo a todos los candidatos o aspirantes presidenciales. Mañana el turno será para los 5 aspirantes del Centro Democrático. A las 7 de la noche estaremos transmitiendo todas las impresiones de los candidatos, debatirán entre ellos quién se quedará con la candidatura del Centro Democrático, quién se quedará con el aval de ese partido, quién será el nuevo presidente de Colombia. La competencia ya empezó. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Corrupción al Desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen: suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de Corrupción al Desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir de trampolín para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.